Entonces, en ese sentido, bueno, seamos conscientes, ¿no? Y tengamos la posibilidad de pelear por lo que creemos que es importante, que es defender los derechos y la justicia social, ¿no? Son derechos humanos, conseguir trabajo, tener un sueldo, ganar un sueldo digno. O sea, ¿cómo puede ser que una maestra que ha estudiado más de 4 años, 5 años, tenga un sueldo básico de 38.000 pesos? Chicos, ¿dónde se ha visto? ¿En qué país del mundo alguien puede pensar que una maestra puede vivir con esa plata? Y entonces salen a decir que no, porque ganamos, van a ganar 175. Eso es mentira. Desde el vamos es mentira. Porque si no se aumenta el básico, no hay forma que lleguen a ese monto. ¿Sí? Los que somos empleo público sabemos, tenemos toda la plata en negro. Entonces, cuando nos vamos a jubilar, nos jubilamos con 2 pesos. Por eso hay muchísima gente muy grande que sigue trabajando. ¿Por qué? Y porque no, el básico es bajísimo. ¿Se entiende esto? Entonces, no es menor, digamos, ¿no? Estas luchas, y se lograron en la década del 50 a través de los derechos, a través de las leyes, desde la ley del peón para acá. Hemos tenido muchísimas leyes, las leyes laborales. ¿Mm? Entonces, pensemos en esos procesos, ¿sí? Sí. Bien. Como dijimos la vez pasada, estamos entrando en el eje temático 2, vamos a tratar de ver si es que hay manera de que, aunque más no sea, podamos hacer el práctico 5, ¿no? Del eje temático 2, porque es el práctico que sigue, digamos, ¿no? Estuvieron 4 en el primer eje, entonces este sería el quinto. Bueno, entonces habíamos puesto trabajo social en las sociedades capitalistas liberales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Bien, algo habíamos estado viendo la vez pasada y una de las cosas que tenemos que entender en este proceso era, estos son los temas que están incluidos en esta bolilla y lo van a tener, otra cosa que les quería contar, ya está el dossier listo, ya está para que los retiren, sale 4.500 pesos, hemos tratado de que los achiquen, los pongan en hojas así para que entren 2 hojas y tengan la posibilidad de tener como menos hojas para sacar, pero sí lo pueden sacar por eje temático como les dije la vez pasada, ya está listo. Yo ahora voy a ver si lo retiro, lo iba a retirar ahora, pero estaba cerrada la fotocopiadora. Así que por eso no los traje para mostrárselos. Sí, esos son los temas que están dentro de la policía. Ahí está. Bien, esto habíamos visto el otro día, ¿se acuerdan? Un poco. O sea, ¿cuáles son los antecedentes? Entonces dijimos, fines del siglo XIX, revolución industrial, movimiento obrero, cómo el Reino Unido va a dejar de utilizar la ley de pobre y en Alemania van a aparecer y están consolidados los seguros sociales. ¿Se acuerdan que cuando vimos los pioneros, vimos que en el 2001, en el 1901, se hizo la ley de pobre, ¿sí? Y que después, transcurrido ese tiempo, nos dimos cuenta que esa ley de pobre no resolvía el problema de nadie. ¿Se acuerdan que lo charlamos la vez pasada? ¿Qué otros antecedentes hay para llegar a la década del 40, digamos? La Primera Guerra Mundial, el fracaso del liberalismo en frente y con la crisis del 29, Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, la aceptación del intervencionismo estatal, y aquí aparecen conceptos que son muy importantes que tengan en cuenta y que tienen que ver con lo que son las políticas keynesianas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acá entonces va a aparecer todo lo que son los pactos entre las posturas liberales, conservadoras y socialistas, cómo se firma el pacto social a partir de las políticas keynesianas y cómo se empieza desde ese momento a reconocer que existen necesidades. Porque acá lo importante es que tengamos en cuenta, chicos y chicas, que hasta ahora esta política liberal lo que había hecho es no reconocer que los ciudadanos y ciudadanas tenían necesidades estructurales, es decir, que había
necesidades que tenían que ver con la forma en que el Estado organizaba sus políticas, porque en realidad hasta acá nos habían dicho que la pobreza era nuestro problema y que nosotros éramos pobres porque no queríamos trabajar. Dicho sea de paso, hace unos 4 años atrás nos dijeron lo mismo, ¿no es cierto? Que éramos pobres porque planeros y no queríamos trabajar. Entonces, con eso significó meternos en una deuda externa que van a pagar hasta nuestros bisnietos. ¿Sí? Sí, el que sigue. Como verán, todo tiene que ver con todo. Sí, un poco esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Bueno, y entonces va a aparecer lo que se conoce como el estado social o el estado de bienestar. ¿Qué es el estado social o el estado de bienestar? Va a sentar sus bases concretamente, ¿sí?, en ese consenso popular que hubo que consolidar para poder entender que el bienestar tiene mucho más que ver con las cuestiones estructurales que con el individualismo. Y acá, esto es una cosa interesante porque hoy todavía se sigue sosteniendo, y en Estados Unidos básicamente, que vos sos pobre porque vos querés, digamos, ¿no? Estados Unidos sostiene esa, y en el periodo en que Roosevelt fue presidente, justamente una de las cosas que se hizo es repensar esto y pensar que el Estado tenía una responsabilidad y que aparecen las necesidades como esa posibilidad de que el Estado tenga que hacerse cargo a partir de sus políticas públicas, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Por eso el Estado va a tener que adquirir ser muy eficaz y tratar por todos los medios de lograr el bienestar de los ciudadanos. Y a la vez la participación en el acceso a los servicios y a la protección social, que hasta ahí no se olviden de que no la teníamos, ¿no? O sea que el Estado no había logrado consolidar esa forma de proteger a los ciudadanos desde la seguridad social y desde la protección. Por eso aparecen estas 3 categorías que están abajo. ¿Cuál es el concepto de bienestar que vamos a sostener? ¿Cuál es el papel del Estado que va a tener este modelo keynesiano? Y aparece básicamente una cosa muy fuerte que es el concepto de ciudadanía, que si bien nosotros ya lo veníamos trabajando ¿se acuerdan? Desde la Revolución Francesa, en el estado de bienestar es donde se consolida el concepto de que ¿por qué decimos que somos ciudadanos? Porque somos sujetos de derecho, ¿sí? Bien, la crisis del 29, algo que ya habíamos visto la vez pasada también, o sea, les puse algunas cosas como para que tengan en cuenta cómo es que surge, ¿no?, toda esta cuestión. O sea, una disminución de los precios internacionales de las materias primas, un reemplazo del tejido de algodón por el sintético. Fíjense, hechos tan importantes como eso, ¿no? Que significa la tecnología incorporada a la confección de telas y demás, ¿no? Y el surgimiento de nuevos países productores de materias primas, en este caso Canadá y, perdón, está. Dije, me desubiqué. Canadá y Australia, y a la vez Estados Unidos y Gran Bretaña, que van a optar por una política proteccionista, o sea, ellos protegen sus propias producciones y excluyen por eso todos los productos argentinos del mercado internacional. Inclusive no dejan entrar productos a otros países. Y acá no nos olvidemos que allí en el 59 va a aparecer, después de esto, ¿qué pasa en el 59? ¿Qué pasó en el 59? ¿Nadie sabe? ¿Mis alumnos del año pasado tampoco? Mm, ¿Qué va? ¿Ah? ¿Van a tener que volver? Claro. No, dice. La Revolución Cubana, chicos. Aparte de que nací yo. Esta belleza nació 59. La Revolución Cubana. Y hoy es el cumpleaños de quién. ¿Ah? No, de alguien conocido de Castro. Sería el cumpleaños. Cumpliría. Se imaginan cómo me interesa el fútbol a mí, ¿no? Conocido de Castro, le dije al compañero. Exactamente. Hoy es el cumpleaños del Che Guevara.
Mi vida, sí, ya lo sé que ya murió, por supuesto. Habría sido su cumpleaños, digamos. Bien. Nació en el 29, él. Tendría la edad de mi padre. Sí, el que sigue. A ver, ustedes dirán, ya, profe, ¿por qué cuenta tantas cosas? Bueno, es que todo tiene que ver con todo, como verán. Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? ¿Eh? Sí, me acuerdo que una vez te voy a comentar algo que me pasó tomando un examen un día. Bueno, se sienta el alumno, ¿no? No sabía nada de lo que tenía que decir de la materia. Pero no me puede negar que sé cultura general, me contestó, me quedé así, ¿viste? Entonces cada vez que me dicen cultura general me asusto porque de verdad que es importante tener cultura general, pero cuando vos vas a rendir una materia tenés que saber de esa materia. Mira, me causó muchísima gracia. Bueno, ah, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, ¿vos sos? Ah, mira, son ambos, ¿ves? Lo tengo. El cuerpo presente. No me van a decir que no era vos. No eras vos, no eras vos. No eras vos porque hace muchos años de esto que te estoy contando. Bueno, contexto internacional, esto que ya venimos charlando, ¿sí? ¿Qué pasó? La caída de la bolsa. Y una de las cosas importantes del estado de bienestar es que justamente el intervencionismo estatal es lo que va a permitir que dejemos de pensar en el liberalismo. ¿Qué quiero decir con esto? No sé de economía demasiado, simplemente estoy explicando que cuando el Estado se ocupa desde sus políticas públicas, de su gente y de sus patrimonio y de sus necesidades, no va a dejar que otros países se inmiscuyan en nuestras relaciones, que no se metan acá a decidir, porque como le vendíamos a Inglaterra y a Estados Unidos algunas cosas, ellos querían manejar nuestra economía, ¿se entiende? Entonces, dejar de lado el liberalismo significó, ¿sí?, pensar en una política económica nuestra, en una política económica que responda a nuestras necesidades. Eso es un camino, obviamente, ¿no? Y tienen que haber políticas económicas fuertes para que eso suceda. Si no, no hay forma. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, pongamos que lo está apoyando de una manera de decir, digamos, pues están en guerra, así que mucho apoyo no están dando, te voy a decir. Más China que otro lado, ¿no? Pero Rusia está medio complicado. Sí, es verdad que en algún momento adquirimos apoyo de Rusia y llegó Rosita. Pero bueno, no es cierto, digamos, que es verdad que se hicieron convenios y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué sube tanto los combustibles, chicos, y el gas? ¿Saben por qué subió tanto el combustible y los gases? ¿De dónde los traíamos? De Rusia, claro. Y ahora está enojado, sí. ¿Ah? Claro, claro. O sea, y siente Europa que nosotros los traicionamos porque le empezamos a comprar a otros. Esto se llama política internacional, ¿vio? Que no sé demasiado, nada más estoy tocando de oído, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra cosa, no? Es entender que para que un Estado, hola, para que un Estado funcione como corresponde, el Estado tiene que asumir compromisos con su pueblo y no tiene que dejar librada la economía a los mercados, porque entonces suben o bajan, ¿sí?, las cosas a nivel internacional y sube y baja los precios como nos está pasando ahora, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, si como Estado depositas en el mercado la, esa relación, obviamente esa relación va a estar fluctuando permanentemente en función de los precios internacionales. No se olviden que a partir de la década del 80, si bien ya tenemos algunas globalizaciones anteriores, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, en la próxima bolilla,
la primera globalización que se entiende en el mundo es cuando el hombre descubre el fuego. La segunda globalización, cuando empieza la imprenta. La tercera globalización es cuando aparecen las comunicaciones. Y las comunicaciones van a dar lugar, acá tenemos un compañero que es de comunicación, ¿es así, no, compañero? Algo, no, vos no estás estudiando comunicación, bueno. No, vos sos tecnológico, cierto. Bueno, la tercera globalización entonces nos va a llevar a entender que si estamos comunicados, fluimos en el mundo, pero también esa comunicación y esa fluidez tiene su contrapartida, porque vos cuando le vendes algo a alguien, ese otro cree que tiene una corresponsabilidad y que vos tienes que darle a cambio no solo la plata, digamos, ¿no? Cuando se termina un proyecto y pasa a otro, porque en el caso de la década del 40 y el 50, nosotros vamos a empezar a dejar ese proyecto agroexportador para pasar a un proyecto de sustitución de importaciones. Y cuando se hace sustitución de importaciones, uno empieza a tener la posibilidad de que ese mercado va a tener fluidez o no, dependiendo de qué sean las cosas que nosotros tenemos para ofrecer y qué tienen los otros. Pero siempre cuando traemos de afuera algo, se paga ¿en qué precio? ¿En qué moneda? En dólares, ¿sí? O ¿cómo se llaman los chinos? Yuanes y euro, ¿no? En cualquiera de esos. Entonces, siempre la validez de nuestra moneda tiene su riesgo, ¿sí? Así es, y muy limitado. Y encima a eso súmenle que este año ha sido un año con muchísima sequía y nuestros productos, la soja más que la soja. La soja, los productos que nosotros vendemos, que los vendemos en dólares, y sube el precio internacional y eso hace, también ha pasado en su momento con el petróleo, ahora ya producimos más petróleo y estamos un poco más librados en eso, pero eso hace mover y fluctuar los mercados, ¿no? Y eso obviamente le da fluidez o no, dependiendo de cómo funcione ese mercado. Sí. ¿Eso qué? Claro, lo que habíamos visto la vez anterior, ¿sí? En el convenio que se firmó Irigoyen y compañía, ¿no? Por eso había que vencer esa estructura para poder cambiar ese modelo, ¿sí? Por eso dice, se considera que el eje para mantener la producción y la fortaleza del sistema es propiciar el pleno empleo. En síntesis, si se tiene que todos tengan empleo, todos podrán consumir y así lograrán una fluidez en el mercado. Sí. Bueno, acá está un poco lo que se entiende por estado de bienestar. Ustedes lo van a ver también en teoría del Estado, ¿no? ¿O ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? No, o lo van a, ya lo tendrían que haber visto, ya están terminando. ¿Ah? Claro, porque termina el mes que viene la materia si es cuatrimestral. ¿Sí? ¿Cómo estás? Rosa, ¿cómo te va? Bien, entonces, este modelo de Estado dice, perdón, es producto de la crisis del capitalismo del 30 y la sustitución de importaciones en los países periféricos. Esto que les venía diciendo. El Estado comienza entonces a adquirir nuevas características al tiempo que pierde la hegemonía el sector oligárquico. Y acá está el grave problema para ellos. En realidad, se sentían desplazados, ¿sí? Y entonces la sociedad civil va a sufrir una serie de transformaciones bien importantes y los empresarios industriales y proletarios de urbanos son los que de alguna manera le van a poner el cuerpo a esta realidad que se va a suscitar en ese periodo. Sí. Bien. Como decíamos antes, el estado de bienestar o el estado social, como también se conoce, el primero que propone esta forma
este nuevo paradigma y este nuevo modelo de gobierno, más que de gobierno, de políticas económicas, es Keynes. ¿Sí? Por eso dice que el concepto de estado de bienestar se lo propone Keynes, que es en uno de sus escritos. Y surge a partir del 29. Sí, ahí tenemos una fotito de Don Keynes después. Bueno, ¿qué dice Isuane? Isuane es un autor, historiador y que ha escrito mucho junto a trabajadores sociales, y él dice que el estado de bienestar consiste entonces en un conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de las fuerzas del trabajo o de la población en su conjunto y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado, porque esta es la consecuencia, ¿no es cierto? Ellas se dan mediante transferencias monetarias directas, o sea, pensiones, prestaciones por desempleo y asignaciones familiares, o por prestaciones indirectas, como es los subsidios a productos de consumo básico, la provisión de bienes, ¿sí? Como programas de complementación alimentaria y la prestación de servicios, que en este caso vamos a tener todo lo que tiene que ver con educación y salud. Esta es de alguna manera la definición que nosotros les pedimos que tengan en cuenta cuando ven estado de bienestar. Para definir estado de bienestar, usen esta definición de Isuani, ¿sí? Que es bastante coloquial, que creo que en teoría del Estado también la tiene. ¿Sí? Sí. Bien, ahí lo tienen a don... Este señor es Beveridge Heath, que ya hemos hablado de él la vez anterior cuando hablamos del programa de salud, ¿se acuerdan? De médicos sanitarios, de higiene, de los higienistas. Bueno, él escribe un texto muy interesante y es el que acuña de alguna manera el concepto de estado de bienestar, pero él trabaja fundamentalmente, y es un reformador social británico, que trabaja mucho en salud, porque él decía de que una de las cosas más importantes que le podía pasar a una población era tener una buena salud. Si teníamos buena salud, era posible trabajar, era posible producir, era posible cualquier otra cosa si había buena salud en el Estado. Y a eso le sumamos todos los conceptos de los médicos higienistas, que se acuerdan que los vimos, donde si yo mantengo una comunidad con saneamiento, con estructuras, es probable que esa ciudadanía tenga la posibilidad de no tener enfermedades. No nos olvidemos del cólera, no nos olvidemos de la fiebre amarilla que estuvimos viendo. Sí. Bien. ¿Cómo se inicia el estado de bienestar? Bueno, acá está Keynes con la teoría general del empleo, el interés y el dinero como respuestas a la Gran Depresión. Él propone en la década del 30, a Roosevelt concretamente, le hace la propuesta de cómo se podía salir de la crisis del 29, ¿sí? Y en el 42, dice, se acuña el término de estado de bienestar, apareció por primera vez en un documento denominado Informe de Beveridge Heath, que es el ciudadano que les acabo de mostrar. Sí. ¿Qué es el estado de bienestar? También llamado estado intervencionista, esto que decíamos recién, es un concepto político que según algunos teóricos surge como una categoría empírica, una forma de gobierno que ofrece concretamente ¿qué? Bienestar económico, político y social. Esto es el gran problema que se le genera a a la oligarquía y a la derecha, porque justamente lo que van a sostener ellos es que cualquier gobierno debe priorizar el mercado para recién pensar que por derrame le pueda llegar algo al pueblo. Este gobierno, este proyecto económico es distinto. Lo que intenta es pensar primero en el pueblo, primero en sus necesidades, en plantear políticas económicas tendientes a proteger al pueblo para que después recién se puedan pensar en otras cuestiones. ¿Sí? Sí. Ahí lo vamos a ver al cuadrito ese que estaba puesto ahí.
Bueno, pero es que ellos lo que necesitaban es guardar la platita en el bolsillo. Claro. Bueno, de todas maneras siempre están pensando en que tiene que haber un explotado, ¿no? Obviamente. A ver, acá no se le va a pagar bien al pueblo si es que seguimos con un gobierno oligárquico, con un modelo liberal, ¿sí? Bueno, como dice allí, entonces el objetivo principal era el pleno empleo. Ese es el objetivo básico del estado de bienestar. Entonces nosotros por ahí le preguntamos, a ver, ¿cuál es el objetivo que tiene el estado de bienestar? Ah, no sé, profe, no me dijeron, nunca me contó, mentira. ¿Qué dice? ¿Qué dice la alumna? Eso sería como la copa de derrame. Bueno, sí, supuestamente. Algo así, el ejemplo, así es, algo así. A ver, ¿qué es lo que digo? En el estado liberal, ellos decían que una vez que se llenara la copa por derrame, y esto también lo sostenía Cavallo y todos los liberales, que por derrame íbamos a tener la posibilidad de lograr mejores sueldos, que nos dieran, repartieran la torta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto no sucede porque el liberalismo no va a permitir eso, porque ellos siempre que tienen una aspiración cubierta le aparecen 5 más, ¿sí? Entonces, no hay posibilidades de que eso suceda. Entonces, es fundamental que pensemos que por eso yo siempre sostengo, primero, estados democráticos y segundo, estado de bienestar o intervencionista, porque hasta ahora no se ha comprobado, el mismo Macron, Francia y todos los países, Alemania, todos los países que han logrado tener algún avance han tenido un estado de bienestar por muchísimos años. Incluso en este momento, Francia está teniendo serias dificultades porque ha tenido que reducir algunas políticas públicas y no sé si vieron, estos días pasados salieron a la calle, y Alemania también, cosas que son países que han tenido una inflación del 4%, casi se mueren, ¿no? Y nosotros vamos por el 100 y pico, ¿sí? Entonces, fíjense, con el 4 o 5% de inflación, Francia salió a la calle y Alemania también. Entonces, hay que empezar a pensar cómo la aplicación de políticas públicas, y entonces yo insisto en esto, a ver, hasta ahora lo que se ha demostrado es que un Estado democrático más un Estado de bienestar son las dos únicas formas en que el pueblo tiene posibilidades de desarrollarse. No hay otro modelo que haya superado esto, porque también en algún momento se planteó, obviamente, los cubanos me dirán solamente el socialismo, pero bueno, es una isla, no es lo mismo que un país y en un capitalismo tan salvaje como el que tenemos aplicado en el mundo, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta dónde se aplican determinadas cuestiones. Hoy tenemos algunos países que tienen una perspectiva más socialista, pero en el medio también hay muchísima gente que la pasa muy mal, los chinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que las políticas internacionales son distintas dependiendo de las características de cada pueblo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo máximo que tiene el estado de bienestar? Es el pleno empleo. Porque el pleno empleo da posibilidades de redistribución. Si hay posibilidades de que todos estén trabajando, por efecto del mismo trabajo, se va a empezar a ver cómo los demás también pueden trabajar. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos sueldos, trabajamos todo el día, tenemos sueldos medianamente adecuados, podemos tener una persona que nos ayude en nuestra casa, que vaya alguien a cortarnos el pasto, llevar los zapatos al zapatero. O sea, por ejemplos de la vida cotidiana, les estoy diciendo, se puede empezar a mover la economía. Por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, una de las cosas más importantes que plantea Keynes es la construcción, que yo les decía la vez pasada. O sea, la construcción mueve absolutamente todo el aparato del Estado, porque la obra pública, de hecho, él dice, la obra pública tiene que ser, no la obra privada, la obra pública, porque la obra pública va a determinar
¿Cuáles son las cosas que son necesarias hacer? Escuelas, hospitales. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, dale. Bueno, dice, este Estado tiene que garantizar entonces un ingreso mínimo para cada uno de los individuos de la población, basándose en que este es un derecho de cada habitante. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Y es un deber estatal. Entonces, cuando nosotros reclamamos por nuestro sueldo, no estamos reclamando por nada que no nos corresponda. Al contrario, estamos reclamando un derecho y un deber del Estado. El Estado está obligado a sostener la población, ¿sí? Y no al revés. Es derecho para todos los habitantes, sean o no marginados. Imagínense lo que estoy diciendo. Es decir, cuando nosotros hablamos de los planes como que vagos que van a cobrar, acá está la respuesta. Porque el Estado está obligado a redistribuir. Esa es su obligación. ¿Dónde? Bajo un proyecto no liberal ni neoliberal, bajo un proyecto de Estado social, de Estado intervencionista o de Estado de bienestar. ¿Se entiende? No en el otro proyecto. En el otro proyecto es imposible que eso suceda. Por esta razón, el Estado benefactor garantiza un subsidio económico para cada habitante. De allí es que se identifica a este tipo de Estado con igualdad de los derechos. ¿Sí? Bien, subsidios a políticas educativas y culturales. Y acá fíjense qué importante que es. Anoche le escuchaba a la ministra de Cultura de Brasil. Es una divina, un ser humano maravilloso, y decía, Bolsonaro no quería que nuestro pueblo estuviera culturalizado, utilizo una palabra en portugués, ¿no? Que hubiera accedido a la cultura, porque entonces no le abrían los ojos, no había posibilidades que, aunque más no sea desde las canciones, desde el teatro, desde las distintas expresiones de la cultura, se pueda expresar el dolor que el pueblo vive. Entonces hizo desaparecer el Ministerio de Cultura, ¿sí? Ahora, ay, me olvidé del brasilero, restituyó el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante. Lula, uy, amigo, ¿cómo me olvidé de usted? Bueno, y fíjense, destina un porcentaje de la recaudación de en inversión de áreas culturales y educativas. Este modelo tiene que priorizar la educación y la salud. Y desde la educación, la cultura, ¿sí? Dice, existen aquellos que sostienen que de este modo se controla la ideología dominante, aunque esto también depende del modo de intervención que realice el Estado en estas áreas, ¿sí? Si yo le pago 2,5 mangos a los docentes, no le pidan que se capaciten, que lean un libro, que nada. ¿Se entiende? Entonces todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, ¿cuáles eran los fundamentos teóricos de este proyecto? La expansión económica estaría determinada por las demandas de servicios y bienes por parte de los compradores, o sea, ¿quiénes? Los consumidores. Inversores, ¿qué dije? Compradores, inversores y el Estado, ¿sí? El gobierno interviene en las políticas económicas. ¿Para qué? Para garantizar la rapidez, la eficacia y la movilidad de la economía. 3 cuestiones. Y se basa en la teoría en que el empleo es la base de esta economía. A mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de producción. No sé si escucharon, entonces después terminan diciendo, como dicen todas las veces mis alumnos, ella es kirchnerista, es peronista, es así, no hay vuelta. Bueno, pero definiciones políticas, ¿sí? Yo los escucho a todos para sacar mis propias conclusiones, obviamente. A Milei ya me da cosita escucharlo, ¿no? Porque ya es tanta la cosa que ya últimamente no lo escucho. Pero decía la vicepresidenta estos días pasados
que un país que se precie de tener un gobierno peronista no puede dejar de pensar en la redistribución. Acá está, esto es, ¿no? La redistribución. Justamente para poder tener un pueblo capacitado, con salud y con en pleno empleo, tiene que haber necesariamente un estado de bienestar. Tiene que sostenerse un estado de bienestar. Obviamente, un estado de bienestar remozado, porque no puede ser como el estado de bienestar de aquel momento. ¿Por qué digo remozado? ¿Y por qué? El capitalismo es salvaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es tender a tener políticas inclusivas, que son las que se aplicaron en el proyecto cuando cuando Néstor fue presidente y cuando ella fue presidenta después. Entonces, ella insiste en que este gobierno, a pesar de que ella puso el dedo para que sea, porque de esto nos tenemos que hacer cargo también, ¿no? Porque ella es también corresponsable, no está siendo capaz de ser, de que hayan políticas públicas redistributivas, ¿sí? O políticas de empleo capaces de redistribuir riqueza, ¿sí? Y en esto se basa el estado de bienestar, en la redistribución. Porque si hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho, ya sabemos que ahí no hay redistribución, necesariamente, ¿sí? Sí. Bien, entonces, fundamento ideológico, la teoría económica, ¿sí? Obviamente está el capitalismo de por medio. ¿Y cuál es la doctrina filosófica del estado de bienestar? El utilitarismo. A ver, les pregunto, ¿cuándo vimos el utilitarismo hace poco? ¿Con quién lo vimos? ¿Cuándo hablamos de utilitarismo? Cuando vimos qué corriente filosófica. Vamos a llegar pésimo para el parcial, ¿no? Pésimo vamos a llegar al parcial. ¿Mm? ¿Que yo tengo que llorar? Insisto en la pregunta. ¿Cuándo vimos el utilitarismo? En 1900 no sé cuánto, dice José. Ya aprendió, pobre él. Bueno, una más y a ver si ahí no jodemos más, como dicen los chicos. Pasa una más, a ver si ahí se acuerdan. Lean lo que dice ahí. Pero rápido, pues, van a pasar 3 semanas para leer lo que dice ahí. No, mira, yo alcancé a llegar por suerte. Bien, ¿leyeron? Y entonces, Rivadavia. No, 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 pero no te estoy entendiendo por eso. Sí, no estaría siendo. Rivadavia es un oligarca así a ultranza. ¿Mm? Más garca que Oli. Bueno, lo dijiste vos. Bien. Chicos, ¿cuál es la corriente del pensamiento que permite el surgimiento del trabajo social? ¿Mm? Lo vimos hace 3 clases, chicos. ¿Ven? Yo por eso no quiero tomar el parcial después de las vacaciones.
porque cuando vuelvan después de las vacaciones no van a saber ni cómo se llaman. Trate de traer el documento, ¿saben? Para que se acuerden cómo se llaman. El pragmatismo no es liberal, no. Puede ayudar a la construcción del sociocrítico, pero no liberal, todo lo contrario. El pragmatismo, ¿y qué más? ¿Y por qué no contestan? Ah, que yo les pegue. No le pegué a nadie. La vergüenza era verde, se la comió un burro, decía mi abuela, le voy a decir. Así. Bueno, ¿cómo le va? Bien. A ver, chicos. El utilitarismo es una corriente del pensamiento dentro del pragmatismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la consigna? Que solo lo que es útil es verdad. ¿Se acuerdan? Bueno, eso. Entonces, ustedes dirán, pero profe, nos fuimos para allá atrás para poder conseguir alguna corriente filosófica que sostenga la utilidad. Bueno, sí. ¿Y cuál es el problema? El asunto es que sostiene la redistribución. El asunto es que permite que los y las ciudadanas tengan los recursos necesarios para subsistir, para vivir. ¿Sí? Hacemos una más a ver si seguimos pensando en qué pasó. Bien. Y acá plantea el capitalismo, ¿no? El conflicto entre el capitalismo y el estado de bienestar se basa principalmente en un conflicto entre ¿qué? Entre ideales igualitarios y la meritocracia de la cual tanto habla el Milei, digamos, y él es más meritocrático que todos los demás, digamos, ¿no? Elige candidato, pierden por paliza, digamos, ¿no? Vieron lo que pasó en Tucumán la semana pasada, ¿no? Sacó el 3% de los votos por unirse con el compañero. Por lo tanto, entonces el capitalismo es un sistema económico dominante y el estado de bienestar es un acto de prestación de asistencia con alimentos, ropa, vivienda, dinero o de cualquier otra manera que proporcione recursos para los y las ciudadanas. Sí. Y acá aparece un autor que viene del interaccionismo simbólico, que es Garfinkel. Fíjense lo que dice Garfinkel. Sostiene que el sistema de educación pública es parte del estado de bienestar. El gobierno proporciona educación a aquellos que de otra manera no lo podrían pagar. Acaba de comentarme la compañera que en la esquina está cortada la calle. ¿Saben por qué? Ah, panchos y chorizo. Bueno, no, nada de eso. ¿Qué hay en la esquina, chicos? No. ¿Qué hay en la esquina? ¿Cómo se llama el colegio que está en la esquina? Bien, el colegio del Huerto es público o privado. Así no me digan. No, es privado, pero el 100% de los docentes lo pagamos todos. ¿Qué están haciendo los padres en la puerta? Pidiendo que no le aumenten la cuota del colegio. Ah, fíjense, ¿escucharon? Ah, ¿y por qué no salen a la movilización entonces? ¿Este es el gobierno que nos merecemos? Que no le ha dicho a las maestras que si no van a clase las del privado le van a sacar el subsidio del colegio. Y a las docentes del público le van a descontar los días. Digo, un gobierno que se precie de ser democrático, lo menos que tiene que decir es que los docentes son unos salvajes. ¿Ustedes escucharon lo que dijo el señor gobernador? Que son criminales. No sé si alguna vez en su vida se retroactará de semejante improperio hacia sus docentes, que dependen de su gobierno. ¿Sí? Entonces, Garfinkel ya en la década del 40 y el 50 dice que el sistema educativo sostenido por el estado de bienestar, él es el único que puede garantizar la educación para todos.
porque ese sistema le puede dar educación a los que pueden y a los que no pueden pagar. Si no, no estaríamos sentados acá. Ni yo dando clases, ni ustedes acá. ¿Ustedes pagan algo por estar acá? Perdón, ¿pagan algo por estar acá? Una sola alumna me contestó. Ay, Dios mío. O sea, pagamos los apuntes, seguro. Ni el boleto pagan ahora porque tienen subsidio para el boleto. Digo, ¿se entiende lo que estoy planteando, chicos? Como se paga en las escuelas, se paga cooperadora. Ustedes acá no pagan cooperadora tampoco. Digo, ¿por qué insisto en esto? Porque la 1420 ya dijo que la educación en la Argentina tenía que ser gratuita. Pero después el estado de bienestar es el que va a sostener que la educación tiene que seguir siendo gratuita. Porque si no, los oligarcas anteriores ya habían pensado que no se podía seguir con eso. Obviamente, gracias al universo, tuvimos algún ministro de Educación que no derogó esa ley, ¿sí? Y está hasta nuestros días. Pero digamos, es importante que sepamos que estar sentados acá significa historia, porque hay alguien que sostuvo que se tenía que seguir teniendo una educación pública. ¿Cuándo ingresan los obreros a las universidades? ¿En qué década? ¿En el 30? No. Sí, pero después del 45, 50 en realidad, cuando se empiezan a construir las universidades en todo el país. Después de la Segunda Guerra y con el gobierno de quién? ¿Con el gobierno de quién? Claro. A ver, entonces, todo el mundo diciendo de que los radicales son los únicos que sostuvieron la educación en este país. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Discúlpenme. Porque no sé si les recuerdo, no sé si debo tener algún alumno radical que va y después le cuenta, ¿no? Al fulano lo que yo digo acá en clase. Pero como él ya sabe lo que yo opino, no se va a hacer mucho problema. Digamos, se lo he dicho en la cara varias veces. Pero bueno, digo, empecemos a entender que los procesos sociales se dan cuando se sostienen gobiernos que son capaces de pensar en el pueblo. No hay otra manera. Y esta capacidad redistributiva solo es posible, y solo va a ser posible cuando haya un gobierno que piense en el pueblo. Si hay un gobierno que piensa solamente en la oligarquía, se van a llevar la plata como hicieron los de los ojitos claros, como me preguntó el otro día una compañera, ¿quién es el de los ojitos claros? Yo insistía tanto con los ojitos claros. Bueno, sacaron toda la plata del país, chicos y chicas. Y para lo único que sirvió esa plata, supuestamente era para que ganen las elecciones y la perdieron. Acá estamos pagando 100 millones de dólares de deuda externa. Que esta semana, dicho sea de paso, el 21, si no depositamos la plata que corresponde, entramos en default. ¿Sí? Y el Fondo Monetario Internacional, como ya les dije la vez pasada, no quieren que se entreguen las pensiones y las jubilaciones a las madres que faltaban tener las pensiones, todas esas, si no pagamos la deuda. Entonces, digo, ¿se entiende que todo tiene que ver con todo? ¿Se entiende que la lucha es una sola? ¿Y se entiende que el pueblo tiene que estar unido para conseguir lo que necesitamos? Y podemos pensar y tener distintas ideologías políticas, no hay ningún problema. Pero sostengamos platita, si no, no hay forma, no hay forma. Sí, y ya les he dicho, vayan a visitarme cuando me lleven presa. Bueno, ¿cuáles van a ser las fuentes de ingresos que van a tener los ciudadanos en ese sentido? Sí o sí, el estado de bienestar tiene que redistribuir. Y redistribuir significaba que haya pleno empleo y sueldos capaces de sostener el consumo, ¿sí? A su vez, va a aparecer y se va a sostener el concepto del derecho de propiedad,
Que dicho sea de paso, con la constitución que están trabajando acá en Jujuy, está bastante complicada la cuestión del derecho de propiedad, ¿no? Sobre todo la de algunos pueblos y de algunos sectores. Que ustedes ya saben, por ejemplo, Caspalá ya ha tenido que hacer una demanda internacional para conseguir que le devuelvan las tierras que son de su propiedad, que son de la propiedad de la comunidad. ¿Sí? ¿Escucharon eso? ¿Dónde viven ustedes? Yo abro la puerta y me voy, me retiro de esta aula, por Dios. Bueno, y miren lo que pasó con Jay Camer. Ahí está, miren, el mejor ejemplo. De eso sí se acuerdan, ¿no? Porque lo han publicado en el Face y todas esas cosas. Ah, qué bueno. Pero en las redes sociales salió lo de Caspalá, ¿eh? Y la demanda de que se hizo a nivel internacional salió. Mm. Mira vos, qué interesante. Vieron que el día que era la mayor manifestación acá, él se estaba sacando fotos con el gobernador y por eso dice que le hicieron una emboscada, ¿no? ¿No? Ha sido como complejo, digamos, esa situación, porque quedamos a nivel internacional así con cachetadas tras cachetadas, ¿no? O sea, hacemos todo mal, digamos. Entregamos nuestro patrimonio y encima después al día siguiente se enteran de qué pasó. Bueno, entonces, el derecho a la propiedad, en cierta medida el estado de bienestar viola el concepto del capitalismo, esto que les decía hace rato. Bajo el capitalismo los particulares tienen derecho a controlar sus propiedades. ¿Sí? Y a usar las propiedades como mejor le parezca. Esto que yo les decía. Los terratenientes tenían sus tierras sin uso y en la Constitución del 49, justamente una de las cosas que ponía la Constitución del 49 era que las tierras que no estuvieran trabajadas, voy a ver si la semana que viene les traigo el artículo, que no estuvieran trabajadas iban a ser expropiadas por el Estado para que empiecen a producir. Acá está. ¿Sí? Es esto que les estaba diciendo. Con el estado de bienestar, el gobierno toma algunas de las propiedades de los particulares para su distribución a los pobres. Acá en Jujuy, no voy a dar nombres por razones obvias, hay varios terratenientes que todavía siguen reclamando las tierras que nunca fueron de ellos, dicho sea de paso, sino eran de las comunidades, y siguen reclamando que les devuelvan las tierras. ¿Sí? Personas muy empoderadas de Jujuy, con mucho poder, más que empoderadas, porque es otra cosa empoderado, están reclamando. Están en la justicia, están en tribunales, están en distintos lugares que sabemos que a la larga o a la corta van a terminar saliendo dictámenes en su favor, porque ya sabemos cómo funciona esto. ¿Sí? La casta judicial se mueve rápidamente para estas cosas. Entonces, fíjense qué difícil que es pensar en la redistribución, ¿sí? Por eso es que lo odian tanto al peronismo y lo odian tanto a sus representantes, ¿no? Y después terminan prohibiendo, vamos a verlo ahora, que se vuelvan a presentar y demás, ¿no? Sí. Bueno, acá están, fíjense las características del Estado. Pleno empleo y solidaridad sistemática. Dos consignas básicas que tenía el estado de bienestar. Es muy importante que tengamos en cuenta, chicos y chicas, que puede ser imperfecta, nadie discute, pero sí ha logrado la redistribución por muchos años de mucha gente y de muchos ciudadanos y ciudadanas que de otra manera nunca hubieran podido tener su casa, nunca hubieran podido tener un empleo, nunca hubieran podido tener una jubilación. Entonces, en este sentido, es muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos, ¿no? Sí. Bueno, y acá está el gran esquema de Keynes. Fíjense, este esquemita me parece sumamente interesante porque de alguna manera nos define lo que significaba esta política. Dice, primero, inversión del Estado. Esto que yo les decía, obras públicas, construcción. Esta era la consigna de este modelo, inversión del Estado. Pero no desde los privados, sino desde el propio Estado. A lo mejor
permitiendo que ingresen empresas a que construyan, pero siendo el Estado el que garantiza que se haga la construcción, que se fiscalice la construcción y que se termine y que se entregue. Segundo, equilibrio de presupuestario, reducción del déficit público. Sonamos, me van a dejar sin clase. Ahí terminamos, Perdón, ahí voy para allá, perdón. Sí, gracias. Creación de puestos de trabajo y absorción de la reducción del paro. Y acá no es que redujo a la gente para que no hagan paro, lo sindicalizó y pactaba paritarias, que no es lo mismo. Acá dice, escucho, ¿no? Ayer el mensaje. Siempre tuvieron la puerta abierta, las paritarias están abiertas. ¿Qué se entenderá por eso, no? No importa, sigamos. Aumento de la renta familiar disponible. Si vos tienes un empleo y tienes un sueldo, por lo menos tienes ingresos. Nadie dice que eran lo mejor, ni estoy diciendo que eran ricos, no estoy diciendo eso. Crecimiento de producción de bienes y servicios, aparece la escuela, aparece la salud, aparecen las obras sociales, aparecen los servicios sociales y aparecen, chicos y chicas, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, la construcción de muchísimos lugares para que los y las empleadas puedan ir de vacaciones. Todas las construcciones de Chapatmalat y de Córdoba, sí. Y eso, estoy hablando de ese momento. No. Rosy, vení más temprano a clase, ¿no? Porque si no, yo me paso 2 horas hablando y vos venís acá a preguntar de antes. Vení más temprano. Me voy a enojar. O no vengo diciendo eso, chicos. Estamos hablando de la década del 40. Ah, Rosita. Vamos a cantar juntas. Rosita. Aumento de los impuestos indirectos que gravan el consumo, porque inmediatamente cuando ustedes compran cualquier cosa, el impuesto viene incluido. ¿Está? Aumento de ingresos del Estado y volvemos al equilibrio presupuestario y la reducción del déficit público. ¿Sí? Entonces, este mecanismo, chicos, fíjense, por lo tanto, ¿qué va a dar? Más ingresos por impuestos indirectos. Porque cuando yo tengo plata en el bolsillo, voy y compro. Comprar, ya está grabado el impuesto. El impuesto va a volver a las arcas del Estado. ¿Se entiende? ¿Cómo creen que se sostiene la universidad? Con los impuestos que pagamos todos los días. Entonces, a los docentes del Estado provincial y del Estado nacional nos pagan con los impuestos que vuelven de lo que nosotros pagamos cada vez que compramos. Entonces yo por ahí siempre les hago el chiste y les pregunto, ¿ustedes creen que la universidad pública, la universidad pública es gratuita? No es gratuita, porque sus papás pagan los impuestos, ¿se entiende? Desde ese concepto es que digo que no es gratuita. ¿Por qué? Y porque vuelve al Estado. Esto es un círculo virtuoso, ¿se entiende? Donde yo pago los impuestos, esos impuestos vuelven al Estado y el Estado paga los sueldos de los docentes, paga los sueldos construye las escuelas. Ese sería el mecanismo más feliz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante esto que proponía Keynes. Cuando, vuelvo a repetir lo que decía la vez pasada, lo vamos a ver cuando veamos la bolilla 5, pero cuando asume Néstor Kirchner, dice yo soy neo-keynesiano, en función de esto. Sigamos. Bueno, este es el otro, las 3 cuestiones que habíamos visto, la tercera es la legislación laboral. ¿Por qué es importante? Porque los desequilibrios que se sucedían como consecuencia de que los terratenientes seguían queriendo tener el patrimonio y pagar sueldos de hambre, justamente la legislación laboral lo que viene a hacer es a romper con eso y a sostener que los sueldos debían tener una relación directa con el trabajo que brindaban. Y ahí también se hace la reducción de las horas de trabajo. Ahí se confirman las 8 horas diarias, digamos, de trabajo, pero teniendo en cuenta siempre
que podés tener un sindicato que te proteja, un sistema de protección como las obras sociales, un sistema de servicios, si es que te moriste en el cajón, qué sé yo, este tipo de cosas, ¿sí? Sí. Ah, bueno, volvió, por favor, una más. Y la negociación colectiva. Esto que decíamos de las paritarias, ¿sí? Sí, ahora sí. Bueno, acá este es un resumen, digamos, del rol del Estado, ¿sí? Se los dejo para que lo lean ustedes. Quiero llegar a los comas. Bueno, ¿en qué aspectos se sostiene entonces el estado de bienestar? Porque si no, enseguida ya me van a venir a sacar, que los chicos quieren. Producción de bienes en economía, el gasto público. Y acá, mi vida, mi cielo. Bueno, pobrecito, tan chiquito ya escuchando estas cosas. Cuando nosotros hablamos de gasto público, en algún momento se revisó ese concepto y ya no se habla de gasto público, se llama de inversión pública, porque si se lo toma como gasto, los liberales se nos vienen chochos y felices porque dicen, ¿vieron? ¿Vieron que es un gasto? No, no es un gasto, es una inversión social. Hoy se usa el concepto de inversión social. En ese momento se decía gasto público. En políticas fiscales, capaz de recaudar para este sostenimiento. En planificación de la inversión. En generar empleo. Proteger derechos derivados de necesidades básicas como salud, educación, vivienda y seguridad. ¿Sí? Estos son los conceptos básicos y los aspectos básicos que va a tener el estado de bienestar. Sí. Bien, y acá están todas las... No es el mío, ¿no? No. Características del estado de bienestar. El Estado incorpora a su dominio todos los sectores económicos. Ya no rige el mercado. El Estado es el que va a decidir cómo se generan las acciones comerciales. Regula las desigualdades sociales y da igualdad y oportunidad. Implanta la seguridad social. Hay un desarrollo económico en el nivel de vida, empleo, servicios sociales, salud, educación, jubilación, paz y estabilidad. Ninguna paz que se parezca a esta, ¿no? Por favor, ninguna. Aumento de burocracia y este es uno de los errores que tuvo en su momento se acaba de caer algo, no sé si es un celular o qué, pero se acaba de caer algo. Porque se burocratizó en algún sentido las acciones que se llevaban a cabo, porque se generaban desde el Ministerio de Economía, de la aplicación de las políticas públicas, y aparece la burocratización. Si la burocratización se hace como corresponde, no frena las acciones, pero si usamos la burocracia como aquel mecanismo de impedir, este es el problema, ¿sí? Entonces, no es que la burocracia sea mala, es ordenadora, por decirlo de alguna manera. Institucionalizar los movimientos obreros, o sea, les permite a los y las empleadas que se sindicalicen. No se olviden que en el gobierno anterior habían hecho desaparecer prácticamente los sindicatos y los obligaban a los empleados a que no estén sindicalizados. Acuérdense que lo vimos la vez pasada. Asignar subvenciones estatales a aquellos entes que lo necesitaban y afrontar las consecuencias de la posguerra, que es lo que venimos diciendo, esto inclusive la caída de la bolsa, ¿no? Sí. Bueno, características del Estado. ¿Cuáles son las críticas que se le hizo al estado de bienestar? Por un lado, la derecha dice que la intervención del Estado en la economía crea barreras para el crecimiento, cosas que no sucedió. La burocracia ha crecido demasiado, pedían restablecer las leyes de mercado y que vuelva el laissez-faire. ¿Saben lo que es el laissez-faire? Es una palabra que proviene del francés. Dejar hacer. Dejar pasar.
Es decir, si lo traducimos a la economía, libre comercio. ¿Sí? En cambio, la izquierda señala, porque también los de la izquierda son así divinos ellos, por parte de la izquierda señalan que es simplemente la incorporación de trabajadores al sistema capitalista y que el estado de bienestar es simplemente una ilusión y no tiene como objetivo una real transformación. Dos modelos confrontados, ¿sí? Y en el medio, un estado de bienestar que pretendía, no digo que lo logró en su totalidad, restituir derechos, ¿sí? ¿Seguimos? Bien. Y acá vamos a empezar a ver en qué momento se da este proyecto político. 4 de junio de 1943, el grupo de oficiales unidos que se llamaba el GOU lleva a cabo un golpe que depuso al presidente Castillo. Durante el gobierno de facto, el coronel del ejército, Juan Domingo Perón, fue puesto al frente del Departamento Nacional de Trabajo, desde donde se emprendió una exhaustiva revisión de la política social. Lo primero que hace Perón cuando asume la Dirección Nacional de Trabajo es revisar las leyes laborales y propone la ley del peón. Fue la primer ley que él propone, porque no nos olvidemos que nosotros veníamos de un estado agroexportador, con lo cual teníamos muchísimos empleados en las zonas rurales. Entonces, la primera ley que se promulga en ese momento es lo que se conoce como la ley del peón. ¿Sí? Bien, Perón más tarde fue designado ministro de Guerra y así acrecentó su base política y al mismo tiempo que conservar un liderazgo dentro del GOU, y su cargo pasa a ser, en vez de director, secretario de Trabajo y Previsión Social. Hasta más adelante se va a proponer y se lo va a llevar adelante para que sea el vicepresidente de la nación. ¿Sí? A partir del ejercicio de estos tres poderes, aparecen entonces representando él al GOU en ese momento. ¿Sí? Él sigue siendo secretario de Trabajo y Previsión. Sí. Bueno, y ahí surge lo que se conoce como el peronismo. ¿Sí? ¿Qué es el peronismo entonces? Un movimiento e ideología de masas argentinas creada alrededor de una figura, que esta es una de las críticas que se le hace a Perón, el personalismo, ¿sí? Que desde mediados de la década del 40 ya posee una importante influencia en el país. En su forma partidaria se organiza como Partido Peronista y posteriormente es llamado Partido Justicialista. Bien, ¿qué es lo primero que él plantea en el momento que se hace cargo de la presidencia? Lo que se conoció como el Plan Quinquenal. ¿Qué es un quinquenio? ¿Mm? No, del latín. Quinque es 5. Él plantea el primer quinquenio, o sea, el plan quinquenal, que en realidad después se lo conoce como los primeros 100 días, que también, yo me acuerdo cuando asumió Macri, decía los primeros 100 días, en 5 días nos destruyó el país, viste, ya no hacía falta ni los 100, mira, no importa, primeros 5 nomás ya estaba. Subieron las tarifas, todo, ¿viste? En 5 días destruyó todo lo que había, pero bueno, no importa. Inclusive el Duhovne dijo que el Banco Central tenía más plata que nunca, ¿viste? Bueno, no importa. Todas estas cuestiones que después nos enteramos. Bueno, entonces, propone el plan quinquenal dentro de este proyecto keynesiano que pretendía, y de hecho lo hizo, construir viviendas, hospitales y escuelas. Yo les preguntaba la vez pasada y Jujuy tiene muestras de ese periodo. Por ejemplo,
¿Cuál? Acá en Jujuy hay 2 o 3 edificios muy importantes que son de ese periodo, que se sostienen en el tiempo. Ustedes dos se callan. Les ordeno que se callen. Ellos han sido mis alumnos el año pasado, así que ya saben. No, la escuela normal no es del proyecto normalista de Sarmiento Rivadavia. ¿Y el Hospital San Roque es de qué? No, no es de San Roque. Claro, el Hospital San Roque dijimos el otro día que era de la Sociedad de Beneficencia. ¿Qué edificio representa el gobierno peronista en Jujuy? Por lo menos 2. No, no están tan cerca. ¿Eh? Yo tampoco. ¿Qué te pasa, Rosita? Uno que está cerca del Parque San Martín. El Hospital Pablo Soria es una obra del 50. Sí. El hogar escuela. Exactamente. El hogar escuela es una obra que se hizo en la década del 50. ¿Sí? Como todas las cosas, y teniendo en cuenta lo que dije antes, los personalismos son complejos y generó este momento histórico mucha gente a favor y mucha gente en contra, como siempre. Entonces, entre las cosas en contra que tenía en ese momento eran muchos maestros que no eran peronistas y no querían para nada ni cantar la marcha peronista, ni enseñarles que Eva era la madre, ni nada de eso, ¿no es cierto? Es más, les hacían poner un escudito así, ¿no? Que tenía con la Eva, pero bueno, estas cosas horribles, digamos, ¿no? Dicho sea de paso. Pero bueno, ¿qué pasó con los hogares escuelas? Los hogares escuelas están, yo les he contado que tengo la suerte de viajar y cada vez que tengo 2 días no gasto en otra cosa que no sea en viajar. Recorrí todo el país, gracias a Dios, y en todas las provincias donde vayan van a encontrar una escuela hogar. Y van a encontrar escuelas construidas en la década del 50, en todos los lugares donde vayan. En los pueblos más chiquitos van a encontrar una escuela construida en ese periodo. ¿Sí? El escuela hogar de Salta está frente a la terminal. Ese que está así en diagonal. Esa es la escuela hogar de Salta. Y claro, si la estructura es exactamente la misma en todo el país. Y las escuelas nacionales de aquel momento también tienen la misma estructura. Bueno, ni hablar. Si bien Irigoyen dice de que él es el autor del FONAVI, pero los planes nacionales de vivienda se hicieron en la década del 50. Acá en Jujuy nosotros tenemos todas las casas que están en el barrio de Los Naranjos, esas casitas de 2 aguas con tejas, esas casas se construyeron en ese periodo, en el 50. Todas las que están en San Pedrito, al frente de Gimnasia, todo ese barrio que está acá, todo eso se hizo en la década del 50. Las casitas originarias, ¿no? Después ya la gente las ha ido cambiando, eso. Hay algunas muy pocas que quedan con la estructura que se hicieron inicialmente. En Chijra, perdón, sigo. En Chijra, cuando ustedes van por la avenida Las Vicuñas, ahora está una iglesia de los mormones, ahí atrás deben haber como unas 50 casas que son de ese periodo. Después, hay muchísimos barrios que se hicieron en ese periodo, muchos, muchos. En Coronelaria también, la parte vieja de Coronelaria, esas casas son del Instituto de Vivienda en ese momento, sí. Claro, sí, es que la estructura era la misma para todos los lugares, ¿no? Tienes razón. Los departamentos que están en el Parque San Martín, ¿vieron?
Bueno, esos también son de la década del 50. Sí, 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 son de la década del 50. Entonces, digo, a ver, cloacas, luz, agua en muchísimos lugares, muchísimos lugares. Infraestructura, mucho, en muchos lugares. Sí, sigamos. Bueno, ahí está cuando el general fue a votar, que le encantaba la ropa blanca. Menos mal que queda grabado esto, porque si no, ¿crees que yo lo he dicho? Bueno, póngale, sigamos. No se puede creer. Las cosas. Bueno, la libertad es libre. Por lo tanto, entonces, este señor se convirtió en el mediador de la resolución, esto que dijimos antes, y de negociar con el gobierno, que todavía no estaba él, por supuesto, todo lo que tenía que ver con las leyes. Y a su vez promueve la iniciativa de cambiar el modelo agroexportador por el de sustitución de importación. Sí, sigamos, pues si no, no vamos a terminar. Y ya me van a venir a sacar acá, porque acá va a ser la asamblea. Bueno, fíjense el concepto que sostenía, bien keynesiano, digamos. Según Perón, el Estado debe jugar un papel esencial, es decir, debían mediar entre los sectores sociales como árbitro, pero no como terrateniente, como árbitro, como mediador, ¿sí? Sostenía que los problemas de las industrias se debían al subconsumo y que por ello debían preocuparse por la desigualdad y de la distribución de la riqueza y las consecuentes restricciones del consumo, logrando la ocupación plena, elevar el ingreso social. Además, buscó la incorporación de políticas para todos los grupos sociales. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo son las políticas sociales del estado de bienestar? Son, ¿cómo? En función de esto que acabo de decir. Ah, sí, ni hablar. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo son las políticas sociales del estado de bienestar? Por favor, Margarita Rosas, capítulo 2, estado de bienestar. Ahí tienen absolutamente todo este material tratado y trabajado como una tesis, porque ella escribe su tesis, sobre los 3 modelos políticos en Argentina. Sigamos. Pregunta de examen y me la traen la clase que viene, ¿no? Bien. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a hacer él? Organiza un movimiento, ¿sí? Principal sostén de este gobierno, digamos, ¿no? Y fíjense lo que dice ahí al costado. A su vez, entonces, tiene 2 sectores antagónicos, un pueblo identificado como la nación y la mayoría de ellos, y el otro, la oligarquía. Él distinguía 2 sectores del pueblo. ¿Mm? Por un lado, el pueblo en general y los sostenedores de los medios de producción que él los denominaba la oligarquía. Sí. Políticas económicas, postulaba que el Estado debía ejercer control sobre los servicios públicos, los recursos energéticos, las comunicaciones y el comercio exterior, y sostenían que debían llevarse a cabo la teoría keynesiana. Por lo tanto, entonces, es un Estado planificador. Por eso se lo conoce como estado de bienestar, porque tendría como mayor propósito asegurar el bienestar de la mayor población a fin de expandir un mercado interno.
Es decir, el Estado se convirtió entonces en un activo interventor en materia económica y social. En 1943 se crea, como dijimos, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para superar el desempleo lleva a cabo planes de obras públicas, regula el comercio, la banca, la recaudación de impuestos, garantiza los derechos por medio de redes de servicios y beneficios universales. Y acá está la respuesta de lo que le acabo de preguntar. ¿Cómo son las políticas públicas del estado de bienestar? Universales. No contestan esto, puerta, pasillo, calle. Sí, por supuesto. Repito, políticas públicas del estado de bienestar son universales. ¿Qué quiere decir que son universales? Que pueden llegar a todos y cada una de los y las ciudadanas de este país. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles fueron las primeras medidas? Fíjense lo primero que hizo, que debería haberlo hecho nuestro amigo el Fernández. Cuestionó a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se metía preso a cualquiera. Se hacía desaparecer gente. Hubo muchísimos problemas. Entonces, lo primero que hizo es descabezar a la Corte Suprema. Bueno, termino. El Poder Ejecutivo Nacional se fortaleció, redujo la influencia de los partidos opositores, tratando, hablando, trabajando. Consagró el voto femenino. Primera vez que votamos. Controla la información de los medios de comunicación, porque tampoco es cuestión de decir cualquier cosa, y si no ahí lo tienen a Clarín diciendo las burradas más grandes. Y privó a la justicia de su autonomía. ¿Sí? Siguiente, termino porque, bueno, y acá está, miren, ¿qué es eso? No, ¿qué Evita? No es Evita eso. Perón y Evita, la patria socialista. ¿Qué es esa representación? Claro, la primera vez que las mujeres votaron, ¿sí? Eso es una urna, así era la urna en ese momento, de madera, de calidad, claro, no como la de ahora. Por eso se pierden los votos, ¿vio, compañero? Por eso se pierden los votos, porque son de cartón. Bueno, en esa época también se perdían, no sean problemas. Esta es la representación de un Estado que se ocupa de su gente. La gente se podía ir de vacaciones, ¿sí? Esto es Chapatmalát. Ah, mira. En... Ah, claro, lo que se podía hacer con un aguinaldo. Es verdad, irnos de vacaciones. Este año, si alcanzamos a pagar la tarjeta, lo damos por bien servido. Un auto. Olvídate. Ahora pagamos la deuda y juntamos unos fideitos para el mes siguiente, digamos. Bueno, esta foto me pareció divina, por eso se las puse, porque de verdad los y las ciudadanas podían irse de vacaciones, porque los sindicatos tenían en todo el país, sobre todo Córdoba y Mar del Plata, hoteles. Existen estos hoteles todavía, ¿no? Los habían dejado caer y ahora los han renovado, a los de Chapatmalát y a los de Córdoba también. Los han vuelto a poner en funcionamiento. Una hotelería, chicos, que bellísima, bellísima de la década del 50, ¿no? Obviamente no las conocí en el 50, porque yo nací después, pero sí conocí la infraestructura. Inclusive, por ejemplo, Bariloche, uno de los hoteles más importantes que tiene Bariloche es la década del 50. ¿Vieran lo que es ese hotel? Bello, bello, todo de piedra, pero una cosa preciosa. Y los hoteles de Chapalmalal son así. Y los de Córdoba también, sí. Sí, 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 sí. Ah, así es, impresionante. Sí, sí, de gratuito. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, los
Sí. 2 segundos y termino. Dale. Bueno, pasame algunos más. Bueno, les dejo esto. Igual lo voy a subir al Power, lo seguimos viendo. Lo dejamos ahí en la fotito de Chapalmalal para que nos acordemos. Bien. Chicos y chicas, por favor, están los compañeros y compañeras afuera. Les pido que empecemos a mirar. Yo voy a hacer, ya está subido mejor dicho, voy a subir el práctico 5 para que lo empiecen a mirar. No sé, vamos a tratar de que en lo posible lleguen para que puedan ver los 2 prácticos que son del eje temático 2, para que puedan rendir el parcial. Si no, vamos, ya está, de todas maneras, el material, como les dije recién, el dossier ya está, ¿no? Ya está listo. Bueno, que tengan muy buenas tardes y no nos olvidemos que solo el pueblo unido y en lucha logrará sus derechos, ¿sí? Nos vemos. Buenas tardes.